El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, los cañones del acorazado alemán Schleswig-Holstein abrieron fuego sobre la guarnición polaca de Westerplatte, en el estuario del Vístula. 16 divisiones alemanas cruzaron simultáneamente la frontera. Los pilotos de la Luftwaffe bombardeaban ciudades que aún dormían. En menos de 48 horas, Gran Bretaña y Francia declararían la guerra a Alemania. Así comienza el relato convencional, pero esa historia empieza demasiado tarde. La Segunda Guerra Mundial no nació en septiembre de 1939. Nació en las trincheras del Marne, en los salones de Versalles, en las callecitas de Múnich durante los años del hambre y la inflación, en las tabernas donde un cabo austriaco de voz aguda aprendía a convertir el resentimiento en religión. Nació en la cabeza de hombres que ya estaban muertos cuando los primeros tanques rodaron sobre Polonia, en libros de texto de biología racial que circulaban por las aulas alemanas desde 1899. En la humillación de un ejército que jamás aceptó haber perdido. Esta es la historia real de cómo ocurrió la crisis global que nadie supo ver a tiempo, o que vio y eligió ignorar. Otto von Bismarck nació en 1815 y murió en 1898. Entre esas dos fechas, construyó el estado más poderoso del continente europeo. También construyó, sin saberlo, muchas de las condiciones que harían posible el Tercer Reich. Apenas 50 años separan la fundación del Imperio Alemán en 1871 del primer triunfo electoral nazi en 1930. En términos históricos, eso es un suspiro. La unificación alemana fue un acto de guerra. Bismarck forjó el Reich mediante 3 conflictos armados: contra Dinamarca en 1864, contra Austria en 1866, contra Francia en 1870. Cada victoria fue más aplastante que la anterior. Las banderas ondearon en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, un símbolo deliberado de humillación francesa, cuando el rey Guillermo I fue proclamado Kaiser del nuevo imperio alemán el 18 de enero de 1871. Los prusianos eligieron ese lugar con precisión quirúrgica. La memoria de esa jornada ardería en el corazón de Francia durante décadas. Y la memoria de su inversión, los alemanes humillados en ese mismo palacio en 1919, ardería en el corazón de Alemania durante mucho más tiempo. La constitución que Bismarck diseñó para su nuevo Estado carecía de algo que casi todos los países modernos consideraban indispensable: una declaración de derechos civiles. El Reichstag existía, los ciudadanos votaban, con una participación que en 1912 alcanzó el asombroso 85%. Pero el gobierno no respondía ante el Parlamento. El Kaiser nombraba y destituía cancilleres. El ejército era, en palabras del teórico Karl Marx, una forma de despotismo militar burocrático envuelto en formas parlamentarias mezclado con un elemento feudal. El ejército prusiano, en concreto, ocupaba una posición sin equivalente en ninguna democracia occidental. Sus presupuestos debían aprobarse en el Reichstag solo cada 7 años. Sus oficiales tenían acceso directo al Kaiser. Sus suboficiales que dejaban el servicio recibían automáticamente puestos en la administración del Estado: policías, carteros, empleados de ferrocarril. La mitad de los funcionarios menores del país eran ex-soldados, criados para obedecer órdenes y tratar al público como a un enemigo potencial. La violencia, en este Estado, tenía una legitimidad diferente a la que tenía en países como Gran Bretaña o Francia. Bismarck lo había demostrado personalmente. Las grandes cuestiones del día, declaró al Parlamento prusiano en 1862, no se deciden con discursos y resoluciones de mayoría, ese fue el gran error de 1848, sino con hierro y sangre. El hierro y la sangre funcionaron. Los liberales alemanes, que en 1848 habían soñado con una Alemania unida y democrática, perdonaron a Bismarck sus métodos porque había conseguido lo que ellos no pudieron: un Estado nacional. Pero al hacerlo, pagaron un precio invisible. Habían aprendido que el fin justifica los medios, que el poder conquista lo que la palabra no puede, que la nación vale más que la ley. Era el comienzo de una lección que Germania tardaría décadas en terminar de aprender.
Y en desaprender jamás lo haría del todo. El segundo gran legado bismarckiano fue la creación de enemigos internos. En los años 70 del siglo XIX, el canciller lanzó lo que sus adversarios llamaron el Kulturkampf, la lucha por la cultura, una campaña sistemática contra la Iglesia católica. Las leyes prusianas exigían que los sacerdotes se formaran en instituciones estatales. Los que se negaron fueron arrestados. El obispo de Trier murió poco después de cumplir 9 meses de cárcel. Para 1875, 225 sacerdotes estaban encarcelados y 989 parroquias habían perdido sus titulares. Todo esto contó con el aplauso entusiasta de los liberales, que veían al catolicismo como una amenaza a la civilización. Bismarck luego arremetió contra los socialistas. La ley antisocialista de 1878 prohibió sus reuniones, suprimió sus publicaciones y legalizó su partido. El movimiento obrero alemán, que no tenía nada que ver con los atentados que sirvieron de pretexto para la ley, fue aplastado durante 12 años. Los liberales, convencidos de que el socialismo era una amenaza al orden, aplaudieron de nuevo. El resultado fue previsible pero fatal. Los católicos, 40% de la población, formaron un partido propio, el Zentrum, y se encerraron en sí mismos como comunidad perseguida. Los socialistas, cuando su partido volvió a legalizarse en 1890, emergieron con una disciplina de hierro, una desconfianza visceral hacia todos los partidos burgueses y una doctrina marxista ortodoxa que excluía cualquier colaboración con el capitalismo. El gran abismo que esto creó entre el movimiento obrero y el resto del espectro político sobreviviría hasta los años 30, y en esa fractura encontraría refugio el nazismo. Bismarck también aceleró el colonialismo alemán con cierta reluctancia, cediendo ante presiones internas. En 1904 a 1907, el ejército alemán en África del suroeste, la actual Namibia, perpetró un genocidio deliberado contra el pueblo herero. Desde una población de 80.000 personas antes de la guerra, los hereros quedaron reducidos a 15.000 para 1911. Fue la primera vez que el Estado alemán planeó y ejecutó la exterminio de una población civil clasificada como inferior. El nombre de ese comandante, el general Lothar von Trotha, quedaría olvidado. El método no. A finales de 1889, un director de escuela primaria berlinés llamado Hermann Ahlwardt estaba arruinado. Había robado dinero del fondo navideño de sus alumnos, había sido descubierto y despedido. Buscando a alguien a quien culpar, su atención recayó sobre los judíos. Ahlwardt era un lunático de segunda fila, un estafador reincidente que acabaría en la cárcel por chantaje en 1909 y moriría en un accidente de tráfico en 1914. Pero su trayectoria ilustra algo más profundo: la forma en que el antisemitismo moderno nacía no de la convicción religiosa, sino del fracaso personal. Encontraba su combustible en el resentimiento, no en la teología. La comunidad judía alemana de finales del siglo XIX era una minoría altamente asimilada. Constituía alrededor del 1% de la población total, unos 600.000 practicantes en un país de 67 millones. En Breslau, los matrimonios entre judíos y cristianos habían pasado de 9 por cada 100 matrimonios puramente judíos en los años 70 del siglo XIX a 35 por cada 100 en 1915. En Hamburgo, para la víspera de la Primera Guerra Mundial, la cifra llegó a 73%. Entre 1880 y 1919, unos 20.000 judíos alemanes se bautizaron como cristianos. El proceso de integración era lento pero real y creaba precisamente el tipo de mezcla que los antisemitas raciales consideraban la amenaza más insidiosa: la invisibilidad. La representación en la vida pública era desigual. Había familias bancarias como los Bleichroeder. Bismarck confiaba a Gerson von Bleichroeder el manejo de sus finanzas personales, o las casas Tietz y Wertheim en los grandes almacenes. En medicina, el derecho, la ciencia y el periodismo, los hombres judíos estaban sobrerepresentados respecto a su cuota de población. Ese éxito visible, no el poder real, que era mínimo, sino la visibilidad del éxito, se convirtió en diana perfecta para los que buscaban una explicación a sus propios fracasos.
El antisemitismo moderno, racial, no religioso, nació formalmente con un panfleto publicado en 1873 por Wilhelm Marr, cuyo título rezaba «La victoria del judaísmo sobre el germanismo considerada desde una perspectiva no confesional». Marr era el primero en insistir en que la diferencia no estaba en la religión sino en la sangre. 2 años después inventó la palabra antisemitismo y en 1879 fundó la primera organización con ese término en el nombre, la Liga de Antisemitas. Sus raíces personales eran banales. Su segunda esposa, que lo había mantenido económicamente hasta su muerte en 1874, era judía. Su tercera esposa, también medio judía, se divorció de él y le obligó a pagar elevadas sumas para la manutención de su hijo. Marr concluyó de esas experiencias que la mezcla racial era una receta para la catástrofe y elevó ese resentimiento doméstico a ley de la historia universal. Lo que siguió fue una escalada intelectual que resulta sorprendente en retrospectiva. El historiador Heinrich von Treitschke, catedrático en Berlín y uno de los académicos más respetados de Alemania, acuñó la frase que se convertiría en eslogan de generaciones: «Los judíos son nuestra desgracia». Sus colegas de la universidad, entre ellos el patólogo Rudolf Virchow y el historiador Gustav von Dreusen, denunciaron públicamente ese odio racial y fanatismo, pero la frase sobrevivió a la polémica y quedó flotando en el vocabulario político. El filósofo Eugen Dühring equiparaba el capitalismo con los judíos y argumentaba que el socialismo debía dirigirse principalmente a eliminar la influencia judía en las finanzas y la política. Su influencia sobre el movimiento socialista fue suficientemente poderosa para que Friedrich Engels dedicara su conocido tratado Anti-Dühring en 1878 a combatir esa contaminación desde dentro del propio movimiento obrero. Houston Stewart Chamberlain, un inglés casado con Eva Wagner, hija del compositor, publicó en 1900 Los fundamentos del siglo XIX. Un trabajo que fundía antisemitismo, racismo y darwinismo social en una síntesis pseudocientífica de 1200 páginas. El libro vendió centenares de miles de ejemplares antes de la Primera Guerra Mundial. El Kaiser Guillermo II lo leyó, lo alabó como un llamado de alerta para la nación alemana y mantuvo correspondencia regular con Chamberlain durante años. Antisemitismo había alcanzado la recámara del poder. Richard Wagner, mientras tanto, había publicado El judaísmo en la música en 1850 y pasado la segunda mitad de su vida radicalizándose. Según los diarios de su esposa Cosima, en 1881, Wagner comentó sobre un incendio en el Teatro de la Ópera de Viena, donde murieron más de 400 personas, muchas de ellas judías, que todos los judíos deberían arder juntos en una representación de Natán el Sabio, de Lessing. Su viuda convirtió Bayreuth en un santuario donde esas ideas se cultivaban con devoción de secta. Ludwig Schemann tradujo al alemán en 1898 el Tratado de Desigualdad Racial del conde francés Joseph Arthur de Gobineau. Houston Stewart Chamberlain publicó su obra desde el mismo círculo. El anglicismo Aryan, tomado de Gobineau, comenzó a circular en el vocabulario racista alemán como término de identidad positiva, no ya como categoría lingüística descriptiva. Lo que hacía especialmente peligrosa esta red de ideas era su aparente respetabilidad intelectual. No eran panfletos de callejón, eran libros académicos citados en universidades, premiados en concursos nacionales, discutidos en los suplementos culturales de los grandes periódicos. En el extremo más oscuro del espectro, el editor del periódico Ostara, periódico para personas rubias, un tal Lanz von Liebenfels, hizo una bandera con una esvástica sobre su castillo en Austria en 1907. En Múnich, el poeta Alfred Schuller recuperaba runas y símbolos solares como señas de identidad aria. La Orden Germánica, fundada en 1912, reunía a conspiradores que practicaban rituales pseudomedievales y utilizaban la esvástica como divisa. Eran grupos marginales, pero sus ideas no lo eran. Circulaban en las bibliotecas, en los discursos parlamentarios, en los sermones de algunas iglesias. En cuanto al movimiento eugenésico, en 1905, Alfred Ploetz y Ernst Rudin fundaron la Sociedad de Higiene Racial.
En 1900, el ensayo de Wilhelm Schallmayer sobre eugenesia ganó el primer premio en un concurso nacional patrocinado por Alfred Krupp, el magnate armamentístico. Ernst Haeckel, cuya obra El enigma del mundo había vendido cientos de miles de ejemplares en 1899, abogaba por inyecciones letales para los enfermos mentales y por la pena capital masiva para eliminar a los criminales de la cadena hereditaria. Haeckel era también racista declarado. No creía que ningún pueblo de pelo rizado hubiera logrado nada históricamente importante, pero era, paradójicamente, pacifista, porque consideraba que la guerra mataría a los más valientes y mejor dotados, una postura que lo hacía inaceptable para los nazis futuros, aunque muchas de sus otras ideas les resultaran muy útiles. Estas ideas no formaban una ideología coherente en 1914. Sus promotores se contradecían entre sí en puntos clave. Schallmayer rechazaba la superioridad aria como categoría válida. Moltmann admiraba la Revolución Francesa. Haeckel era pacifista, pero reunían el andamiaje, establecían el vocabulario, clasificaban a los seres humanos en categorías de valor y sin valor. La palabra alemana era minderwertig, literalmente que vale menos, e introducían la lógica de que el Estado tenía no solo el derecho sino la obligación de gestionar a su población como un criador gestiona a su ganado, eliminando los especímenes débiles y multiplicando los fuertes. Esa lógica, aplicada con consecuencia, conducía a un lugar muy concreto. No lo vieron todos en 1900. Lo vería un cabo austriaco, con mucho tiempo para leer y pensar, en las trincheras del frente occidental entre 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial no fue una catástrofe accidental, fue, en gran medida, elegida. En julio de 1914, las élites gobernantes de Europa, particularmente los Habsburgo de Austria-Hungría, se encontraron ante una crisis que podría haber sido manejada diplomáticamente, como tantas anteriores, y decidieron que no. Los militares alemanes, con el general Erich von Falkenhayn a la cabeza, esperaban desde hacía años una guerra preventiva contra Rusia antes de que ésta se volviera demasiado poderosa. Los estrategas austríacos querían aplastar a Serbia de una vez. Nadie calculó que el conflicto duraría 4 años y costaría 20 millones de vidas. La noticia de la guerra fue recibida en Berlín en agosto de 1914, con escenas de júbilo masivo. Un joven austriaco que vivía en Múnich desde hacía 2 años se fotografió entre la multitud, con la boca abierta y los ojos brillantes de emoción. Se llamaba Adolf Hitler. Hitler tenía 25 años y ningún futuro visible. Había fracasado 2 veces en el examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Vivía de limosnas y de vender acuarelas en las calles. La guerra fue su salvación. Se alistó el día siguiente de la declaración y fue asignado al regimiento de infantería de Lista, donde sirvió como mensajero en el frente occidental durante 4 años. Recibió la Cruz de Hierro de primera clase, una distinción inusual para un cabo por su valentía en combate. Lo que la guerra le dio a Hitler y a millones de alemanes como él fue un propósito, una comunidad, un enemigo claro y, cuando terminó mal, una herida. Alemania perdió. El alto mando militar, dirigido efectivamente desde 1916 por los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, que habían establecido una dictadura silenciosa detrás de la fachada civil, informó al Kaiser en septiembre de 1918 que la derrota era inevitable. La noticia llegó al público alemán de forma gradual y fracturada, después de años de censura que había ocultado las verdaderas dimensiones del desastre. El 9 de noviembre de 1918, marineros amotinados en Kiel iniciaron una revolución que se extendió por toda Alemania en días. El Kaiser abdicó. Se proclamó una república. El 11 de noviembre, el armisticio se firmó en un vagón de tren en el bosque de Compiègne. Alemania había perdido. Pero en la mente de muchos alemanes, y con la ayuda activa de los mismos generales que habían llevado al país a la catástrofe, nació rápidamente una narrativa alternativa. El ejército no había sido derrotado en el campo de batalla. Había sido apuñalado por la espalda por sus enemigos en el interior, los socialistas, los judíos, los criminales de noviembre que habían firmado el armisticio cuando la victoria aún era posible.
Hindenburg declaró ante una comisión parlamentaria en 1919. Un general inglés dijo correctamente: el ejército alemán fue apuñalado por la espalda. El propio Kaiser Wilhelm escribió en sus memorias: mi ejército fue forzado a derrumbarse por la puñalada por la espalda de los revolucionarios, en el preciso momento en que la paz estaba al alcance. Era una mentira colosal, pero funcionaba porque era conveniente. Exculpaba al ejército, señalaba a un enemigo interno y convertía la derrota en traición, el fracaso en crimen, el duelo en sed de venganza. El cabo Adolf Hitler se enteró de la capitulación alemana en un hospital militar en Weisswolk, donde se recuperaba de un ataque de gas mostaza. Según sus propias palabras escritas años después, se echó a llorar por primera vez desde la muerte de su madre y tomó la decisión que cambiaría el siglo: entrar en política. El 28 de junio de 1919, en el mismo Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, donde Bismarck había proclamado el imperio alemán casi medio siglo antes, los representantes alemanes firmaron el Tratado de Paz. Las condiciones los humillaban en ese lugar con una simetría que no era accidental. Por el Tratado de Versalles, Alemania perdió el 12% de su territorio y el 10% de su población. Alsacia-Lorena volvió a Francia. El corredor polaco separó Prusia Oriental del resto del país. Danzig fue declarada ciudad libre bajo la Liga de Naciones. Las colonias alemanas fueron repartidas como mandatos. El ejército quedó limitado a 100.000 soldados, sin tanques, sin artillería pesada, sin conscripción, sin aviación militar. La armada fue prácticamente desmantelada, y el artículo 231 obligó a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva de haber causado la guerra, la llamada cláusula de guerra culpable, el fundamento legal para exigir reparaciones que llegarían a cifras astronómicas. Las reparaciones finales, fijadas en 1921, ascendieron a 132.000 millones de marcos oro. Las cuotas anuales serían pagadas hasta... la última fue pagada por Alemania el 3 de octubre de 2010. Lo que hacía al tratado políticamente insostenible no era tanto su contenido que, comparado con lo que Alemania habría impuesto a los aliados en caso de victoria, según el propio canciller Bethmann Hollweg en septiembre de 1914, era relativamente moderado, sino la combinación de su carácter dictado y su llegada en un momento de máxima vulnerabilidad nacional. Los alemanes lo llamaron el Diktat, una imposición, no una negociación. La prohibición de la unión entre Alemania y Austria fue quizás la más difícil de aceptar en términos de principio. El presidente norteamericano Woodrow Wilson había proclamado el derecho de autodeterminación de los pueblos. Los austríacos, en masa, querían unirse a Alemania. Los alemanes estaban dispuestos a recibirlos, pero los aliados lo vetaron porque eso hubiera dejado a Alemania con 6 millones más de habitantes y uno de los grandes centros culturales de Europa, precisamente lo que los aliados querían evitar. Era una violación flagrante del principio que Wilson había enarbolado como justificación moral de la guerra. La ocupación militar aliada del Rin, que duró la mayor parte de los años 20, añadió sal a las heridas. Los franceses, en particular, prohibieron canciones patrióticas, alentaron movimientos separatistas y usaron tropas coloniales africanas en la zona ocupada. La derecha alemana explotó ese último punto con una campaña de propaganda racista y pornográfica, soldados senegaleses violando a mujeres alemanas, que fue completamente desproporcionada respecto a la realidad, pero profundamente efectiva en términos emocionales. Alemania no volvió al tiempo de paz después de 1918. Siguió en pie de guerra, contra sí misma y contra el mundo. La violencia política que siguió al armisticio no tuvo precedentes en la historia alemana moderna. En enero de 1919, unidades paramilitares de los Freikorps, cuerpos voluntarios de excombatientes, aplastaron una insurrección de la izquierda radical en Berlín con una brutalidad calculada. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, líderes del recién fundado Partido Comunista Alemán, fueron arrestados, torturados y asesinados por oficiales del Freikorps el 15 de enero de 1919. El cuerpo de Luxemburg fue arrojado al canal Landwehr, desde donde los berlineses lo recuperarían meses después. El gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert
había autorizado y coordinado la operación. Este fue el momento que definió la República Alemana, una democracia que nació aplastando a su izquierda con las manos de sus enemigos de la derecha. La consecuencia fue una fractura permanente. Los comunistas jamás perdonaron a los socialdemócratas el asesinato de sus líderes. Los socialdemócratas jamás confiaron plenamente en los comunistas, y la derecha observó, aprendiendo. La violencia funcionaba, los aliados temporales podían ser descartados, la democracia era débil. A principios de 1919, Adolf Hitler era todavía un don nadie, un cabo austrohúngaro sin trabajo, sin educación formal, sin familia, sin dinero. Tenía 30 años y ningún logro demostrable salvo 4 años de guerra. El ejército lo contrató como informante político. En agosto de 1919, el grupo de información del mando del ejército de Baviera le dio una formación elemental de oratoria y propaganda antimarxista en el campamento de Lechfeld. Los instructores anotaron que Hitler destacaba de manera inusual como comunicador. Sus superiores le enviaron luego a infiltrarse en pequeños partidos políticos de Múnich para detectar tendencias extremistas. En septiembre de 1919 asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán, Deutsche Arbeiterpartei o DAP, en la cervecería Sternecker-Bräu. El partido tenía unos 40 miembros activos y fondos de apenas 7,50 marcos. Hitler no fue a esa reunión como espía, fue a interrumpirla. Escuchó al orador principal, que defendía la separación de Baviera del Reich, y no pudo contenerse. Se puso en pie y habló varios minutos con una intensidad que dejó a todos en silencio. El fundador del partido, Anton Drexler, obrero del ferrocarril, le pasó a escondidas un panfleto. Hitler se unió al partido. Recibió el carnet de miembro número 555. Dentro de 2 años lo controlaría completamente. Lo que hacía a Hitler diferente de la legión de demagogos que proliferaban en la Alemania de posguerra era una sola cosa: su capacidad de hablar. Tenía un don para detectar la temperatura emocional de una audiencia y elevarla exactamente 2 grados más. Sus discursos no seguían el patrón académico, argumento, evidencia, conclusión, sino el patrón evangélico. El mundo está en ruinas, la culpa es de ellos, yo sé quiénes son y juntos podemos redimirlo. Hablaba de la humillación alemana como si la hubiera sufrido en su propio cuerpo, porque la había sufrido, en las trincheras, en los hospitales, en el gas mostaza que lo había dejado temporalmente ciego en Pacewalk. Los primeros grandes actos del partido, celebrados en enero, febrero y octubre de 1920, reunieron respectivamente a 2.000, 4.000 y casi 1.000 personas en los salones de Múnich. La comparación con la reunión inicial de 40 personas era elocuente. El motor era siempre el mismo, Hitler. El 24 de febrero de 1920, ante una multitud de 2.000 personas en el Hofbräuhaus de Múnich, Hitler presentó el programa de 25 puntos del partido, ya rebautizado Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Los puntos incluían la unión de todos los alemanes en una gran Alemania, la revocación de los tratados de paz, tierras y colonias para alimentar al pueblo, la expulsión de los inmigrantes no alemanes, la pena de muerte para criminales habituales, usureros y profiteurs, y la derogación de los derechos civiles de los judíos. También contenía demandas pseudosocialistas, abolición de las rentas no ganadas mediante trabajo, confiscación de los beneficios de guerra, nacionalización de los grandes trusts industriales. Era un programa típico de la extrema derecha del momento, mezclado con retórica anticapitalista para atraer al electorado obrero. El círculo interior que rodeaba a Hitler en esos primeros años tenía perfiles muy definidos. Rudolf Hess, estudiante de geopolítica con Karl Haushofer en la Universidad de Múnich, encontró en Hitler su dios terrenal, ingenuo, idealista, sin ambición personal. Hess le introdujo en la teoría del Lebensraum, el espacio vital que Alemania debía conquistar en el este a expensas de los eslavos, y más tarde le presentó a los círculos acomodados de Múnich que financiarían al partido en sus primeros años. Fue Hess quien convenció a la esposa del fabricante de pianos Bechstein de garantizar los primeros préstamos significativos al movimiento. Alfred Rosenberg, nacido en Reval, la actual Tallinn, en 1893,
había llegado a Múnich huyendo de la revolución bolchevique con un odio visceral al comunismo y la convicción de que Lenin era el instrumento de una conspiración judaica. Fue él quien introdujo a Hitler en los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación zarista de 1903 que supuestamente documentaba un complot judío para dominar el mundo. A través de Rosenberg, el antisemitismo ruso en su variante más exterminadora, no la exclusión, sino la liquidación, penetró en la ideología nazi desde el principio. Dietrich Eckart, poeta fracasado y alcohólico empedernido, era el hombre con dinero y contactos. Financiado por empresarios bávaros y por los fondos políticos del ejército, Eckart editaba desde diciembre de 1918 el semanario In Plain German, y en diciembre de 1920 consiguió que el partido comprara el periódico de la sociedad Thule, el Völkischer Beobachter, que se convirtió en el órgano oficial del NSDAP. Eckart introdujo a Hitler en los salones burgueses de Múnich, donde el futuro Führer apareció en fiestas elegantes con gabán del ejército y látigo de perros, para general diversión de sus anfitriones que lo consideraban un espécimen exótico pero útil. Göring era diferente de todos ellos, aristócrata, piloto de guerra condecorado, el último comandante del Jagdgeschwader I, el legendario escuadrón del barón rojo Manfred von Richthofen. Su peso político era doble. Daba al movimiento la legitimidad de los héroes de guerra ante los conservadores burgueses y traía la experiencia paramilitar necesaria para convertir las SA en una fuerza real. Göring se unió al partido en 1922 y asumió el mando de las SA en enero de 1923. El abogado Hans Frank, que oyó hablar a Hitler por primera vez en enero de 1920, describió la experiencia en los términos que emplearían cientos de miles de alemanes durante los años siguientes. Expresaba lo que estaba en la conciencia de todos los presentes. Era una frase reveladora. Hitler no traía ideas nuevas, recogía ideas que ya estaban en circulación. La puñalada por la espalda, el enemigo interior, la grandeza perdida, la necesidad de líderes fuertes. Y las devolvía transformadas en certeza y en programa de acción. La gente no le escuchaba para aprender algo. Le escuchaba para oírle decir en voz alta lo que ya creían y no se atrevían a decir. El crecimiento armado del partido comenzó en 1920 con una sección de protección de sala que actuaba como servicio de orden en los mítines. La brutalidad era el método desde el primer día. El 14 de septiembre de 1921, un grupo de nazis interrumpió una reunión del independentista bávaro Otto Wallerstedt en el Löwenbräu-Keller, apagaron las luces, le golpearon en la oscuridad con la cabeza abierta y le tiraron de la plataforma al suelo. Hitler fue condenado a 1 mes de cárcel en Stadelheim. La advertencia de la policía de que podía ser deportado a Austria como extranjero, seguía sin haber solicitado la nacionalidad alemana, no tuvo efecto alguno. Ernst Röhm, ex oficial de Estado Mayor con el rostro desfigurado por una herida de metralla en Verdún, fue el arquitecto de la transformación de esa banda en una organización paramilitar seria. Röhm controlaba el suministro de armas a los grupos paramilitares bávaros, lo llamaban el rey de las ametralladoras, y tenía contactos en toda la derecha armada. En agosto de 1921, trajo al partido los veteranos endurecidos del ex capitán Hermann Erhard, que había dirigido operaciones de sabotaje en Silesia. La sección de gimnasia y deporte fue rebautizada Sturmabteilung, SA, en octubre de 1921. Para agosto de 1922 tenía 800 miembros. Un año después, más de 15.000. La primera autobiografía de Röhm, publicada en 1928, comenzaba con las palabras: «Soy un soldado». Sus palabras de admiración eran fornido, temerario, despiadado, fiel. Sus términos de desprecio: prudente, compromiso, intelectual, burgués. Escribió sobre sí mismo: «Dado que soy una persona inmadura y malvada, la guerra y los disturbios me atraen más que el burgués orden bien comportado». No era retórica, era descripción. La marcha sobre Roma de Mussolini en octubre de 1922, cuando el rey italiano capitula ante la amenaza fascista sin disparar un tiro, galvanizó al movimiento nazi. El Duce demostró que era posible tomar el poder con una combinación de intimidación de masas, apoyo conservador y debilidad gubernamental. Hitler comenzó a planear su propia versión alemana, no sobre Berlín,
demasiado lejos y demasiado bien defendida, sino primero sobre Múnich, usándola como trampolín. En enero de 1923, los franceses ocuparon el Ruhr para cobrar las reparaciones alemanas en especie, después de que el gobierno alemán declarara que no podía pagarlas. La indignación nacionalista llegó a su punto de ebullición. El gobierno de Berlín respondió con una campaña de resistencia pasiva que paralizó la principal región industrial del país y aceleró la hiperinflación hasta niveles demenciales. Albert Leo Schlageter, un exmiembro de los Freikorps que saboteó instalaciones ferroviarias francesas, fue capturado, juzgado por un tribunal militar francés y fusilado el 26 de mayo de 1923. Los nazis lo convirtieron inmediatamente en mártir nacional. Decenas de miles asistieron a sus actos de homenaje. El nombre de Schlageter circuló por toda Alemania como símbolo de la debilidad del gobierno de Berlín y de la determinación de la resistencia. El 8 de noviembre de 1923, Hitler irrumpió armado en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, donde el comisario estatal Gustav Ritter von Kahr acababa de comenzar un discurso ante 3.000 personas. Hitler saltó sobre una mesa, disparó al techo y gritó que la revolución nacional había comenzado. Capturó a Kahr y a otros 2 funcionarios en una sala trasera y los obligó, a punta de pistola, a prometer su apoyo. El general Erich Ludendorff, que participó en la conjura, accedió a legitimar el golpe con su presencia. No había comenzado nada. Kahr y los demás funcionarios renegaron de sus promesas en cuanto salieron del control directo de los nazis. Al día siguiente, cuando 2.000 nazis y simpatizantes marcharon hacia el centro de Múnich acompañados por Ludendorff, se encontraron con una barricada policial en la Odeonsplatz, junto al Feldherrnhalle. Los policías abrieron fuego. Murieron 16 nazis y 4 policías en pocos segundos. Hitler, que marchaba del brazo con el ex primer ministro bávaro Gustav von Kahr, se tiró al suelo. Le habían dislocado el hombro al caer. Göring recibió un tiro en la ingle. Solo Ludendorff continuó caminando hacia los policías, que apartaron el paso ante el viejo general por respeto o confusión, y no le hicieron nada. El putsch de la cervecería fue un fiasco. Hitler fue arrestado, juzgado y condenado a 5 años de prisión en la fortaleza de Landsberg am Lech, en confortables condiciones. Tenía una habitación individual, podía recibir visitas y los guardianes le traían pasteles y flores de sus admiradores. Sirvió 9 meses, de los cuales dictó a Rudolf Hess el primer volumen de Mein Kampf. En ese libro esbozó, con una claridad que a muy pocos pareció importante en ese momento, el programa completo de lo que haría si alguna vez llegaba al poder. El juicio fue la plataforma que convirtió el fracaso en fama. Hitler habló durante horas ante el tribunal. Sus palabras fueron reproducidas por los periódicos en todo el país. Millones de alemanes que no conocían su nombre lo conocieron y la condena mínima que recibió, 5 años con posibilidad de libertad condicional a los 6 meses, demostró que los jueces bávaros consideraban que el golpe había sido en el fondo un acto de patriotismo equivocado, no un crimen. Entre 1924 y 1929, la República de Weimar vivió algo inesperado: estabilidad. La gran inflación de 1923, cuando se llegó a necesitar literalmente una carretilla de billetes para comprar un pan y la tasa llegó a 4.200.000 millones por ciento, fue controlada con la introducción del Rentenmark en noviembre de 1923 y con la ayuda del Plan Dawes americano de 1924, que reestructuró las reparaciones alemanas y facilitó créditos internacionales. En esos 5 años de relativa prosperidad, el partido nazi quedó marginado. En las elecciones de mayo de 1924 consiguió 2 millones de votos y 32 escaños en el Reichstag. En diciembre del mismo año, 907.000 votos y 14 escaños. En mayo de 1928, 810.000 votos y 12 escaños, menos del 3% del electorado. El estadístico electoral del partido escribió en sus notas privadas que el nazismo parecía haber alcanzado su techo. Alemania no quería extremismos, quería normalidad. Pero la normalidad de Weimar tenía fisuras profundas. La primera era estructural.
El sistema proporcional alemán permitía que decenas de partidos pequeños obtuvieran representación parlamentaria, haciendo casi imposible la formación de gobiernos estables. Entre 1919 y 1933 hubo 20 gobiernos diferentes. La democracia alemana nunca había tenido tiempo de consolidarse. Nació en la derrota, fue bautizada en la violencia y creció bajo la sombra del tratado que la mayoría de los alemanes consideraba ilegítimo. La segunda era psicológica. Weimar era, en la mente de millones de alemanes, el sistema que había aceptado la derrota. Los socialdemócratas, la columna vertebral de la República, cargaban con la maldición de haber firmado el armisticio, de haber apuñalado al ejército por la espalda, aunque hubieran sido ellos quienes recogieron los fragmentos del colapso imperial. Para la derecha, la República era ilegítima por definición. Para la izquierda radical, era un instrumento del capital burgués. La tercera era económica. La recuperación de los años 20 dependía casi totalmente de capital norteamericano a corto plazo. Los grandes bancos alemanes, las industrias siderúrgicas, incluso los municipios, habían financiado su reconstrucción con préstamos estadounidenses. En 1929, la empresa automovilística Ford tenía fábricas en Berlín y Colonia. General Motors había comprado la planta de Opel en Rüsselsheim en 1929. La economía alemana era sólida en la superficie y hueca por dentro, dependiente de fondos que podían retirarse en cualquier momento. Y el 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, ese momento llegó. La bolsa de Nueva York se hundió. Las ondas de choque llegaron a Alemania en semanas. El colapso no fue sorprendente para quienes conocían los números. La economía alemana había dependido desde 1924 casi exclusivamente de capital norteamericano a corto plazo. El Plan Dawes de ese año y su sucesor, el Plan Young de 1929, habían reestructurado las reparaciones alemanas en términos tolerables, pero el mecanismo real era circular. Bancos norteamericanos prestaban dinero a corto plazo a Alemania, Alemania pagaba reparaciones con ese dinero a Francia y Gran Bretaña, y esos países lo enviaban de vuelta a Estados Unidos como pago de sus deudas de guerra. Era un sistema que dependía de la continuidad del flujo de capital americano. En cuanto ese flujo se interrumpió, el círculo se rompió. Para finales de 1929, el índice del New York Times había caído de 452 puntos, su máximo de septiembre, a menos de 200. El 29 de octubre, el martes negro, se vendieron 16,4 millones de acciones en un solo día, un récord que no se superaría hasta 40 años después. Ese día se evaporaron 10.000 millones de dólares de valor bursátil, el doble de todo el dinero en circulación en Estados Unidos en ese momento y casi tanto como el costo total de la participación americana en la Primera Guerra Mundial. Los bancos norteamericanos comenzaron a retirar sus préstamos a Alemania de inmediato. Fue una señal de alarma que nadie supo leer a tiempo. Las empresas alemanas, que habían usado esos fondos para financiar la racionalización industrial de los años 20, el movimiento hacia la automatización y la mecanización que había impresionado a observadores de todo el mundo, se encontraron sin capital de operación. Krups y la Vereinigte Stahlwerke, el consorcio del acero unificado, habían tomado préstamos masivos. Los bancos alemanes, a su vez, habían prestado a sus propios clientes industriales con ese dinero prestado. Era una pirámide invertida que esperaba el primer temblor. La producción industrial alemana cayó un 40% respecto a sus niveles de 1929, una cifra que solo Austria y Polonia igualaron en toda Europa. En Gran Bretaña, el equivalente fue una caída del 11%, en Francia, alrededor del 20%. La diferencia tenía una explicación sencilla. Ningún otro país europeo había financiado su recuperación con tanta dependencia del capital norteamericano de corto plazo. En julio de 1931, el banco Danat, el Darmstädter und Nationalbank, fue el primero de los grandes en quebrar. Había sido el mayor banco comercial privado de Alemania y su colapso arrastró a una crisis general del crédito. El gobierno tuvo que suspender la convertibilidad del marco en moneda extranjera.
De un día para otro, el marco alemán no podía cambiarse por divisas en los mercados internacionales. Eso, técnicamente, liberaba al gobierno de los corsés del patrón oro y abría la posibilidad de políticas reflacionarias. Expandir la oferta monetaria para crear empleo. Brüning eligió no hacerlo. El desempleo subió con una velocidad que el sistema de subsidios nunca fue diseñado para absorber. El fondo de desempleo creado en 1927 había sido calculado para cubrir a un máximo de 800.000 desempleados durante un período breve. Para el invierno de 1930 a 31 había ya más de 5 millones de parados registrados. Para principios de 1932, más de 6 millones. Aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores activos. Pero los desempleados registrados eran solo una parte del problema. Muchos trabajaban a tiempo parcial o habían aceptado empleos muy por debajo de su cualificación. Los desempleados y sus dependientes sumaban cerca de 13 millones de personas, una quinta parte de la población alemana total. En Berlín, el desempleo registrado pasó de 133.000 en 1928 a 600.000 en 1932. En Hamburgo, de 32.000 a 135.000. En Dortmund, de 12.000 a 65.000. Para finales de 1932, solo 618.000 personas cobraban el subsidio contributivo original, mientras 1.230.000 dependían de los beneficios de crisis del gobierno central, 2.500.000 de los fondos de asistencia municipales y más de 1 millón no recibía ningún ingreso regular porque había agotado todos los plazos legales. Los municipios, que cargaban con la mayor parte de la asistencia a los parados de larga duración, estaban igualmente quebrados. Habían financiado sus programas de infraestructuras y vivienda de los años 20 con los mismos préstamos norteamericanos a corto plazo que ahora se retiraban, la ciudad de Colonia, la ciudad de Berlín, incluso ciudades pequeñas como Neustrelitz o Quedlinburg. Todas habían emitido bonos colocados en el mercado americano entre 1925 y 1929. Todos esos bonos se vencían ahora y no había con qué pagarlos. Un impresor desempleado de 21 años de Essen escribió en el otoño de 1932: «Después de largas y sin rumbo peregrinaciones de ciudad en ciudad, mi camino me llevó al puerto de Hamburgo, pero qué decepción, más miseria, más desempleo del que esperaba, y mis esperanzas de encontrar trabajo aquí se desvanecieron». Niñas de 14 años escribían redacciones escolares en las que decían que su padre llevaba 3 años sin trabajo y que ya habían abandonado toda esperanza. Los niños pequeños jugaban en los parques a firmar para el subsidio, imitando las colas que veían cada mañana. En las esquinas de las ciudades, hombres con carteles colgados al cuello: «Busco trabajo de cualquier tipo». Grupos de jóvenes montaban en el tren en círculo, el circunferencial de Berlín, porque era el único calor que podían permitirse y no tenían otro lugar a donde ir. Las cliques salvajes, pandillas juveniles que ocupaban edificios abandonados y robaban para comer, proliferaron. Los arrestos por robo en Berlín aumentaron un 24% entre 1929 y 1932. La prostitución, masculina y femenina, se hizo visible en los barrios centrales de todas las grandes ciudades. El gobierno del canciller Heinrich Brüning, designado en marzo de 1930 sin mayoría parlamentaria, dependiente de los decretos de emergencia del presidente Hindenburg, respondió exclusivamente con austeridad deflacionaria. Sus decretos de emergencia del 5 de junio y 6 de octubre de 1931 recortaron los subsidios de desempleo de múltiples maneras, restringieron el periodo de cobertura y extendieron el sistema de comprobación de medios para acceder a la asistencia municipal. El nivel de vida de los parados de larga duración se redujo cada pocas semanas conforme pasaban del subsidio contributivo a los beneficios de crisis del Estado central y de ahí a la asistencia municipal y de ahí a nada. Un decreto de diciembre de 1931 obligó además a reducir los salarios a su nivel de 1927. Los sindicatos, los funcionarios, los trabajadores del sector público, todos vieron sus ingresos recortados entre un 19 y un 23% entre diciembre de 1930 y diciembre de 1932. La población le puso a Brüning el apodo de «el canciller del hambre».
Los satíricos lo comparaban con Fritz Haarmann, el asesino en serie de los años 20 que descuartizaba a sus víctimas, y le dedicaron una variación de la canción de cuna que Haarmann había inspirado. Espera un poco y ya verás, y Brüning vendrá a buscarte con el 9º decreto de emergencia y te convertirá en picadillo. No llegó el 9º decreto. Brüning fue destituido en mayo de 1932, antes de poder firmarlo. Pero tras haber emitido 4, ya era el canciller más impopular que había tenido la República. La economía alemana tenía en ese momento las herramientas legales para expandirse. Desde la suspensión del patrón oro en julio de 1931, nada impedía al gobierno emitir moneda para financiar programas de obras públicas y creación de empleo. El economista Wilhelm Lautenbach presentó un memorándum al gobierno en septiembre de 1931 proponiendo exactamente eso, un programa de inversión estatal de unos 1.000 millones de marcos que podría haber creado cientos de miles de puestos de trabajo. Brüning lo ignoró. Su objetivo no era solo resolver la crisis económica, era demostrar a los aliados, mediante el sufrimiento visible de la población alemana, que las reparaciones eran insostenibles. La moratoria Huber de junio de 1931 le había dado esa victoria, pero siguió adelante con la austeridad de todas formas, porque también quería usar el alto desempleo como palanca para desmantelar el estado del bienestar weimariano y debilitar a los sindicatos. Sus memorias lo indican con una claridad que sus apologistas posteriores nunca han conseguido explicar satisfactoriamente. Para 1932 era posible calcular cuánto tiempo llevaría la recuperación si las políticas no cambiaban. Brüning dijo públicamente que esperaba que la crisis durase hasta 1935. Esa perspectiva, 3 años más de esa miseria, era lo que empujaba a millones de alemanes hacia cualquier alternativa, por extrema que fuera. El nazismo no ganó a los alemanes mediante el terror, los ganó primero por las urnas. En las elecciones de septiembre de 1930, el partido nazi obtuvo 6,4 millones de votos y 107 escaños en el Reichstag, frente a los 810.000 votos y 12 escaños de 2 años antes. El periódico de Goebbels tituló: "Un avance increíble, no lo había esperado". Era la mayor ganancia electoral en la historia de la República. En julio de 1932, los nazis obtuvieron 13,7 millones de votos y 230 escaños. El 37,4% del electorado eran con mucho el partido más grande del Reichstag. ¿Quiénes votaban nazi? El análisis electoral revela un cuadro complejo. El partido era más fuerte en el norte protestante que en el sur católico. Los católicos, protegidos por la cultura institucional del partido Zentrum, resistieron mucho mejor que los protestantes. Las áreas rurales dieron porcentajes asombrosos. En Wiffelstede, en la circunscripción del Weser Ems, el partido obtuvo el 68% en 1930. En Schwesing, en Schleswig-Holstein, el 62%. En zonas donde su estructura organizativa apenas había penetrado. El partido era, en esencia, un partido de protesta interclasista. Un tercio de los votantes nazis en 1930 habían votado al Partido Nacionalista Conservador en 1928. Una cuarta parte venía de los liberales. Incluso una décima parte de los electores socialdemócratas cambió su voto al NSDAP. El 60% de sus votantes pertenecía a las clases medias en sentido amplio. Pero el 40% restante eran obreros manuales y sus familiares, aunque no los que estaban integrados en el movimiento sindical. La máquina propagandística de Joseph Goebbels era extraordinaria. Mitines de 20.000 personas en las grandes ciudades. Películas, desfiles, bandas de metales, carteles en todos los rincones. Hitler viajaba de ciudad en avión, una imagen deliberada de modernidad, para hablar ante decenas de miles de personas que llevaban horas esperando. Sus discursos no ofrecían programas concretos, ofrecían algo más potente, la promesa de que alguien entendía su ira, que alguien la nombraba, que había una salida. La ira, en la Alemania de 1932, no necesitaba mucha explicación. Un tercio de los trabajadores estaban en el paro. Los que seguían empleados veían sus salarios reducidos mes a mes. Los agricultores perdían sus granjas ante los bancos.
Los pequeños comerciantes veían cómo sus negocios cerraban. Los funcionarios temían la siguiente oleada de recortes. Y sobre todo esto flotaba la sombra del comunismo, que también crecía. El Partido Comunista Alemán pasó de 54 escaños en 1928 a 100 en noviembre de 1932. Para las clases medias alemanas, el miedo al comunismo era existencial. Habían visto lo que ocurrió en Rusia: la expropiación de la propiedad privada, la persecución religiosa, el terror rojo. En la República de Weimar, el Partido Comunista hablaba abiertamente de Alemania soviética y sus milicias, la Roter Front Kämpferbund, combatían a navajazos y a tiros con las SA nazis en las calles de Berlín, Hamburgo y Düsseldorf. Louise Solmitz, maestra retirada y esposa de un ex oficial hamburgués, resumió el estado de ánimo de millones de alemanes cuando asistió a un mitin de Hitler en abril de 1932. El espíritu de Hitler te arrastra, es alemán y correcto. Toda su familia votó por el NSDAP ese verano. El 30 de enero de 1933, a las 11:30 de la mañana, Adolf Hitler fue juramentado como canciller del Reich. El hombre que firmó el nombramiento era Paul von Hindenburg, presidente de la República, héroe de guerra de 85 años que había declarado en 1932 que prefería morir antes que nombrar canciller al cabo austriaco. El hombre que convenció a Hindenburg de hacerlo fue Franz von Papen, ex canciller aristocrático y amigo personal del anciano presidente, que estaba convencido de que podía usar a Hitler como herramienta y descartarlo a conveniencia. En 2 meses lo habremos empujado tan lejos hacia un rincón que chillará, dijo Papen a un amigo preocupado. Era un cálculo de una ingenuidad que bordeaba lo criminal. El proceso que llevó al nombramiento fue una suma de errores, oportunismos y cegueras. El canciller Kurt von Schleicher, que había reemplazado a Papen en diciembre de 1932, se encontró sin apoyo parlamentario, sin la confianza de Hindenburg y rodeado de enemigos en todas partes. Los nazis habían sufrido pérdidas en noviembre de 1932. Su voto bajó de 13,7 a 11,7 millones y parecían estar en declive. Pero la economía comenzaba a recuperarse y con ella la posibilidad de que las elecciones futuras revitalizaran a los viejos partidos liberales y socialistas. Papen, Hindenburg, el hijo del presidente Oskar von Hindenburg y el secretario de Estado Otto Meissner conspiraron para sacar a Schleicher y colocar a Hitler en la Cancillería antes de que el momento se perdiera. Sus cálculos eran los de una élite conservadora que creía poder domesticar al populismo radical mediante la responsabilidad del gobierno. El gabinete que Hitler encabezó el 30 de enero era numéricamente dominado por conservadores. Los nazis tenían solo 3 puestos: la Cancillería del Reich para Hitler, el Ministerio del Interior para Wilhelm Frick y un ministerio sin cartera para Göring, junto con el cargo de ministro del Interior de Prusia. Papen era vicecanciller. Los conservadores ocupaban los demás puestos. Lo que Papen y sus colegas no comprendieron, o eligieron no comprender, era lo que esos 3 cargos nazis implicaban en la práctica. El control del Ministerio del Interior prusiano le daba a Göring jurisdicción sobre la policía en más de 2/3 del territorio del Reich. En cuestión de días, Göring transformó a la policía en un auxiliar de las SA. El 22 de febrero de 1933 creó una policía auxiliar compuesta por miembros de las SA, las SS y los cascos de acero, las milicias conservadoras, y les dio carta blanca para actuar. Esa noche de enero de 1933, Goebbels organizó un desfile de antorchas a través de Berlín que duró hasta pasada la medianoche. Columnas de tropas de asalto marchando con antorchas encendidas, pasando bajo la puerta de Brandeburgo, mientras Hindenburg saludaba desde su ventana. El joven Hans-Joachim Hildenbrand, de pie entre la multitud, notó a los mismos hombres pasando una y otra vez frente a él. Marchaban en círculo para crear la ilusión de que eran 100.000 cuando eran quizás 20. Como en 1914, escribió Louise Solmitz esa semana. Todos podrían haberse echado en brazos de todos en nombre de Hitler. Embriaguez sin vino. Ella no recordó en ese momento que el espíritu de 1914 era el espíritu de una guerra.
La Liga de Naciones, fundada en 1919 como encarnación del sueño wilsoniano de una paz colectiva, nunca fue lo que prometía ser. Los Estados Unidos, cuyo presidente la había concebido, nunca se unieron. El Senado rechazó la ratificación del Tratado de Versalles en 1919 por 55 votos contra 39. Una derrota que dejó al sistema de seguridad colectiva sin su arquitecto y sin su economía más poderosa desde el primer día. La Unión Soviética fue admitida solo en 1934, Alemania entre 1919 y 1926. El sistema dependía de la voluntad de sus miembros más poderosos de imponerlo, y esa voluntad nunca existió de forma sostenida. El primer test serio llegó no en Europa, sino en Asia. En septiembre de 1931, el ejército japonés invadió la provincia china de Manchuria y estableció el estado títere de Manchukuo. La Liga condenó la acción. Japón se retiró de la Liga en 1933. Nadie hizo nada más. El Comité Lytton, enviado a investigar los hechos sobre el terreno, tardó más de un año en publicar su informe, que concluyó que Japón había actuado ilegalmente, pero no recomendó sanciones militares. La potencia agresora interpretó esa conclusión exactamente como debía, como licencia para continuar. El fracaso en Manchuria fue seguido por el de Etiopía. En octubre de 1935, las tropas italianas de Mussolini invadieron el único gran estado independiente de África. La Liga impuso sanciones económicas. Las sanciones fueron saboteadas por los propios miembros que debían aplicarlas, incluidos Gran Bretaña y Francia, que habían firmado secretamente el Pacto Joar-Laval, una división de Etiopía entre Italia y Etiopía independiente, que fue filtrado a la prensa y obligó a ambos gobiernos a retirarse con humillación. Para 1936, la Liga como instrumento de seguridad colectiva era una ficción. La Conferencia de Desarme de Ginebra, que había estado reunida desde 1932, se disolvió sin logros en junio de 1934. El mundo volvía a armarse, pero ahora sin ningún marco institucional que coordinara ni limitara ese rearme. La debilidad de la respuesta internacional a las agresiones de Japón e Italia tuvo una consecuencia directa. Le demostró a Hitler que los sistemas de seguridad podían violarse sin consecuencias graves. Ese aprendizaje fue sistemático. Remilitarización de Renania en marzo de 1936, sin respuesta. Absorción de Austria en marzo de 1938, sin respuesta. Sudetes en septiembre de 1938, negociación y cesión. Cada episodio confirmaba la hipótesis de trabajo de Hitler sobre las democracias occidentales, que había formulado ya en Mein Kampf. Eran sistemas gobernados por el miedo, la opinión pública y el cálculo electoral, incapaces de actuar con la determinación que requería la política de poder real. En marzo de 1936, Hitler ordenó la remilitarización de Renania, desmilitarizada por el Tratado de Versalles, enviando 35.000 soldados a través del Rin. El Estado Mayor alemán había preparado órdenes de retirada inmediata en caso de respuesta militar francesa. No hubo respuesta. El general Alfred Jodl escribió en su diario que los 48 horas posteriores a la marcha en Renania fueron el momento de mayor tensión nerviosa en mi vida. La tensión fue innecesaria. Los franceses tenían en ese momento suficiente superioridad militar para expulsar a los alemanes en días. No lo hicieron porque el gobierno de Pierre-Étienne Flandin temía que una acción así provocara una crisis política interna en vísperas de elecciones y porque los británicos se negaron a apoyarla. Francia necesitaba a Gran Bretaña para cualquier acción seria contra Alemania, y Gran Bretaña todavía no había decidido que Alemania fuera el problema central. Francia y Gran Bretaña eran, en los años 30, potencias imperiales globales con compromisos en todos los continentes. Gran Bretaña controlaba más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Francia poseía el segundo imperio más grande del mundo, con territorios desde el norte de África hasta Indochina. Ambas estaban amenazadas simultáneamente por Japón en el Pacífico, por Italia en el Mediterráneo y por Alemania en Europa Central. La estrategia británica, articulada en el informe del Comité de Requisitos de Defensa de 1935, era explícita.
Es un requisito cardinal de nuestra seguridad nacional e imperial que nuestra política exterior se conduzca de manera que evite el posible desarrollo de una situación en la que podríamos enfrentarnos simultáneamente a la hostilidad de Japón en el lejano oriente, Alemania en el oeste y cualquier potencia en la línea principal de comunicaciones entre los dos. Un mundo con tres frentes abiertos a la vez era un mundo que Gran Bretaña no podía ganar. La apaciguación no era cobardía, era geometría estratégica, aunque una geometría construida sobre supuestos que resultaron falsos. Francia y Gran Bretaña no poseían tampoco los recursos militares para actuar con firmeza antes de 1938. El gasto militar francés fue de 14.000 millones de francos en 1932 y apenas 15.000 millones en 1936. Una parálisis presupuestaria durante los años críticos. Gran Bretaña gastó 185 millones de libras en defensa en 1936 y solo elevó esa cifra a 719 millones en 1939, cuando el rearme se aceleró de emergencia. La producción de aviones franceses en 1937 era un tercio de la británica y una octava parte de la alemana. Ambos países se preparaban para una guerra larga de desgaste, confiando en que la superioridad financiera y colonial acabaría venciendo a la economía alemana por bloqueo naval, como había ocurrido, tardíamente, entre 1914 y 1918. Esa estrategia exigía tiempo para acumular recursos. La apaciguación compraba ese tiempo, o eso creían quienes la practicaban. El miedo al comunismo complicaba adicionalmente el cuadro. En los círculos conservadores británicos, el fascismo era considerado un mal menor frente al bolchevismo. Sir Alexander Cadogan, jefe del servicio diplomático británico, anotó en su diario que temía que una guerra pudiera poner toda Europa a merced de Rusia. El secretario del gabinete, Sir Maurice Hankey, escribió en 1936: «Con Francia y España amenazadas por el bolchevismo, no es inconcebible que antes o después nos convenga aliarnos con Alemania e Italia». Esas frases revelan el mapa mental de quienes tomaban las decisiones. No veían una Europa dividida entre democracia y fascismo, sino entre orden conservador y revolución comunista, y en esa división el fascismo era, para muchos, el bando correcto. La política de apaciguamiento, appeasement, no era cobardía estúpida, como la caricaturizó la historiografía posterior. Era, como señaló el historiador R.J. Overy, la continuación tradicional de la diplomacia británica del siglo XIX. Mantener el equilibrio de poderes mediante concesiones calculadas, negociando desde una posición de fuerza relativa. La palabra misma, en su uso original, no tenía connotaciones de debilidad. Significaba satisfacer las demandas razonables de un adversario para evitar el conflicto. El problema es que no se negociaba desde una posición de fuerza. Se negociaba desde el miedo a otro conflicto como el de 1914 a 1918, con países cuyas poblaciones habían perdido una generación entera de hombres jóvenes en las trincheras y que no estaban dispuestas a repetir la experiencia por Danzig ni por los Sudetes. El primer ministro Neville Chamberlain, que accedió al cargo en junio de 1937 y asumió el control personal de la política exterior con una energía que sus predecesores habían rehusado, era un político pragmático que creía genuinamente que podía producir un gran arreglo de los problemas internacionales mediante la negociación directa con los dictadores. No era un ingenuo, sabía que Hitler era peligroso. Lo llamaba en privado medio loco, pero calculaba que los riesgos de confrontación superaban los de concesión y que tratando a Alemania con respeto y sentido común, sus palabras, podría reintegrarla al sistema internacional sin guerra. Ese cálculo dependía de una premisa incorrecta, que Hitler era un estadista convencional con objetivos negociables, no el líder de un movimiento milenarista con objetivos literalmente sin límites. El historiador R.J. Overy documenta cómo Göring declaró a los líderes económicos alemanes en 1938: «Todo el tiempo mis pensamientos giran alrededor de una sola cosa. ¿Cuándo llegará la guerra? ¿Ganaremos? ¿Qué podemos hacer? Solo una nación que apuesta todo por sus armamentos podrá continuar su existencia». Esa era la mentalidad real del régimen. No querían ser apaciguados, querían la guerra. El apaciguamiento no les daba lo que exigían.
Les daba tiempo para preparar el siguiente golpe. En marzo de 1938, Hitler absorbió Austria en el Reich sin disparar un tiro, el Anschluss que el Tratado de Versalles había prohibido expresamente. 6 millones de austríacos pasaron a ser ciudadanos del Reich en una noche. En septiembre de 1938, en Múnich, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, firmaron el acuerdo que cedía la región de los Sudetes de Checoslovaquia al Reich. Rusia no fue invitada a la conferencia, nominalmente porque Chamberlain alegó que los líderes fascistas se negarían a sentarse con representantes soviéticos, pero en realidad porque nadie quería que Stalin fuera parte formal del desmantelamiento de Checoslovaquia. Chamberlain voló 4 veces a Alemania en 3 semanas, a Berchtesgaden, a Bad Godesberg, a Múnich, cediendo en cada viaje un poco más de lo que había concedido en el anterior. Cuando volvió a Londres agitando el papel del acuerdo y proclamando «paz en nuestro tiempo», fue recibido con un alivio que rayaba en la histeria colectiva. La multitud lo aclamó. Su popularidad alcanzó el punto más alto de toda su carrera política. El Acuerdo de Múnich destruyó a Checoslovaquia como entidad defensiva viable. Sin los Sudetes, donde se encontraban las principales líneas de fortificación, el 80% de la capacidad industrial de armamentos y la mayor parte de las reservas de divisas extranjeras del país. El resto del Estado era indefendible. Gran Bretaña ofreció un préstamo de 10 millones de libras para suavizar el golpe. Los checos no fueron consultados sobre las condiciones que les afectaban. Fueron informados. La diferencia entre consultar e informar era la diferencia entre un aliado y una pieza de ajedrez. En marzo de 1939, Hitler disolvió los últimos restos de Checoslovaquia, ocupó Bohemia y Moravia con tropas alemanas el 15 de marzo y convirtió Eslovaquia en un estado satélite. Había violado explícitamente lo acordado en Múnich 6 meses antes. En Londres, Chamberlain comprendió por fin que el apaciguamiento había llegado a su límite. El 31 de marzo de 1939, Gran Bretaña dio garantías formales a Polonia. Si era atacada, Gran Bretaña entraría en guerra. La garantía a Polonia era simbólicamente poderosa y militarmente casi vacía. Gran Bretaña no tenía cómo defender físicamente a Polonia. Lo que la garantía hacía era señalar un límite. Si Hitler cruzaba ese límite, habría guerra con las potencias occidentales. Hitler no lo creyó. Desde su perspectiva, había forzado cada límite que le habían puesto durante 6 años, Renania, Austria, los Sudetes, Bohemia, sin ninguna consecuencia real. Los británicos y los franceses habían cedido en cada ocasión. ¿Por qué sería diferente esta vez? En la primavera de 1939, Hitler exigió a Polonia la cesión del corredor que separaba Prusia Oriental del resto del Reich, el retorno de Danzig, ciudad libre bajo la Liga de Naciones pero de mayoría alemana, al Reich, y concesiones sobre el uso de infraestructuras en el corredor. El gobierno polaco de Beck rechazó las exigencias. La negativa polaca fue, en el contexto de los 6 años anteriores, extraordinariamente valiente, y sellaba el destino del país. El 23 de agosto de 1939, mientras las capitales europeas contemplaban con incredulidad, Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión entre los dos regímenes que habían pasado los últimos 6 años presentándose mutuamente como el enemigo existencial de la civilización. El pacto contenía protocolos secretos que dividían Europa del Este en esferas de influencia. Polonia sería repartida entre ambos estados. Cuando la noticia llegó a Londres y París, el análisis fue unánime, sin la amenaza de un frente oriental soviético. Alemania podría concentrar todas sus fuerzas en el oeste. La guerra era ahora inevitable. La madrugada del 1 de septiembre de 1939, los cañones del Schleswig-Holstein abrieron fuego sobre Westerplatte. Al mismo tiempo, fuerzas especiales alemanas disfrazadas de polacos habían atacado una emisora de radio en Gleiwitz, en la frontera, dejando cuerpos de prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen vestidos con uniformes polacos como prueba del casus belli. El titular del diario oficial del partido nazi, el Völkischer Beobachter, al día siguiente: Polonia ataca a Alemania. El 3 de septiembre, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania.
Francia hizo lo mismo horas más tarde. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. La guerra no fue inevitable. En ningún punto del camino, entre 1919 y 1939, fue inevitable. En Versalles, una paz menos punitiva o, igualmente importante, una paz más honestamente concebida y mejor defendida hubiera alterado la ecuación. En los años 20, si los créditos norteamericanos no hubieran financiado una recuperación artificial que se derrumbaría con la primera sacudida económica, la Alemania de Weimar habría tenido posibilidades reales de consolidarse. En 1930, si Hindenburg y los conservadores hubieran defendido la democracia en lugar de intentar usarla como herramienta, el nazismo habría seguido siendo una fuerza marginal. Pero cada uno de esos sí se disolvió ante la realidad. Los victoriosos de 1919 querían venganza y seguridad, y el Tratado de Paz intentó proveer ambas sin conseguir ninguna. Los conservadores alemanes creían poder usar al movimiento nazi sin ser usados por él, y se equivocaron con consecuencias para la humanidad entera. Las democracias occidentales de los años 30 estaban agotadas, desorientadas, aterradas ante el recuerdo de la guerra anterior y ante el fantasma del comunismo presente, y eligieron el apaciguamiento hasta que fue demasiado tarde. Y en el centro de todo, un hombre que había convertido el fracaso personal en ideología política, el resentimiento colectivo en programa de gobierno y la crueldad en sistema de Estado. Hitler no fue el único responsable de la guerra, pero fue el elemento sin el cual las demás piezas no habrían encajado de la forma en que lo hicieron. El historiador Richard J. Evans señaló que la distancia entre la fundación del Reich bismarckiano en 1871 y los triunfos electorales nazis de 1930 a 32 era de apenas 50 años. El historiador R. H. Overy subrayó que la guerra de 1939 fue declarada por Gran Bretaña y Francia contra Alemania, no al revés, y que eso nos obliga a hacer las preguntas correctas sobre por qué tomaron esa decisión en ese momento y no antes. Ambos tienen razón. La historia de cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial es la historia de un sistema que acumuló tensiones durante décadas, de una crisis económica que las liberó todas a la vez, de líderes que calcularon mal en cada encrucijada y de un movimiento político que supo convertir el miedo, la humillación y el odio en votos y los votos en poder. 6 años después de la llegada de Hitler al poder, Europa ardería desde el Atlántico hasta los Urales. 50 millones de muertos después, el mundo que sobrevivió tendría que decidir qué hacer con lo que había aprendido.